¿Cómo está, hermano? Buenas noches otra vez. Ya viene la Pascua. ¿No le da emoción? Y la verdad es que es muy emocionante que ya viene el tiempo de la Pascua. Y pues son días importantes, ¿no? Hay que ir trabajando nuestro corazón para recordar estas fechas importantísimas en nuestra vida y en el cristianismo. Pero bueno, conforme vaya acercándose el tiempo, vamos a irnos adentrando más en los mensajes del tiempo de la Pascua. Pero hoy seguimos con nuestra serie sobre los milagros de Jesús. ¿Se acuerda que la semana pasada la comenzamos? Y el título de nuestro mensaje de hoy es: Jesús tiene cuidado de nuestras necesidades privadas. Es importante que tengamos presente esto. A ver, ¿quién tiene alguna necesidad íntima, privada? Levante su mano. ¿Quién ocupa un milagro? Levante su mano otra vez si se ocupa un milagro. Bueno, al Señor le importa esto y se ocupa de esto, y lo vamos a estar analizando en el mensaje de hoy. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Ya está ahí? Mateo 6, 31. Dice: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una parte muy conocida del Sermón del Monte, y aunque es muy conocida, ¿la conoce usted? Seguramente que sí, seguramente que sí. Es conocida por muchos, pero lamentablemente también es olvidada e ignorada por muchos en el momento de la necesidad. Y es muy triste, ¿por qué? Porque esta es una promesa del Señor Jesús, diciéndonos que nuestro Padre Celestial conoce cuáles son nuestras necesidades y que se encarga de suplirlas si nosotros le buscamos primeramente a Él. Estas palabras del Señor deberían de darnos paz y descanso si nosotros verdaderamente le estamos buscando a Él por sobre todas las cosas, porque Dios siempre cumple sus promesas. Es algo que cantamos en el tiempo de alabanza. Dios nos escuchó las oraciones de Moisés, sí, pero ¿sabe algo? Escucha también sus oraciones con la misma atención. Él fue el proveedor de Israel y es nuestro proveedor hoy. Él fue el sanador. ¿A cuántas personas sanó el Señor a lo largo de la Escritura? En ese tiempo fue el sanador, es también nuestro sanador. Hoy, mire, sí es importante hacer mención de estos milagros, porque honestamente lo de Vero, hija, es un milagro, ¿no? Y que se esté recuperando ya, o sea, ya la dieron de alta después de tener una operación severa, fue una operación severa y delicada. Es para darle gloria a Dios, por eso lo mencionamos desde el púlpito, porque es muestra de que Dios sigue obrando hoy como obró en el pasado, como obró en el tiempo de la Escritura. Él sigue cumpliendo sus promesas. Pero una de las dificultades que en ocasiones
tenemos como creyentes es que creemos que nuestros problemas son demasiado insignificantes o intrascendentes como para que el Señor los tome en cuenta. Y es que yo tengo este mismo problema que usted, todos le batallamos con esto. Tendemos a irnos a los extremos y no es que Dios no sea esto, por supuesto que lo es, Él es el Rey soberano y todo el universo está bajo su control. Y a veces pensamos, bueno, es que si Dios está controlando todo lo que pasa en el universo, pues mi problema, ¿qué va a ser, no? Como que es más importante que se mantenga el sol a que se me vaya la gripa. En estas semanas tuvimos una temporada de gripa intensa, ¿no?, en la ciudad. Pero sabe que Dios sí nos ayuda, aunque no lo crea, de verdad. Yo fui víctima de la gripa, no sé qué virus era, honestamente no sé. Pero hace 2 semanas, me parece, o 3, no me acuerdo, 2 o 3, 2 semanas. Yo andaba mal y yo no soy de dormir siestas, la verdad. No tengo tiempo para dormir siestas. Pero cuando tomo una es porque de verdad ando cansado, y ese miércoles que me tocaba compartir andaba malo, me sentía bien cansado y sí le dije, Señor, ayúdame, me voy a dormir 15 minutos. Y pues ayúdame en la reunión, me dormí 15 minutos. Le dije a mi esposa, esto es señal de que ando mal, para que sepas, porque apenas vamos a cumplir 1 año de casados. Y le dije, pues sí me sentí mejor, la verdad, y pude compartir, porque Dios nos ayuda. No es insignificante para Dios este tipo de cosas. Tiene una gripa, pero Dios tiene atención para con nosotros. Entonces, no debemos de creer que que nuestras necesidades son insignificantes delante de Dios, son importantes para Él. No siempre, como lo hemos mencionado, no siempre va a ser un milagro, no siempre, pero en ocasiones sí. Y esa siempre debe de ser nuestra esperanza, y es algo que vamos a enfatizar a lo largo de toda nuestra serie, porque vamos a ver muchos milagros. No significa que siempre va a recibir un milagro, pero en ocasiones sí. Y lo que vamos a enfatizar es que Dios sí contesta milagrosamente. Cuando no lo hace, es porque hay un propósito también. Lo debemos de tener bien presente, debemos de tener una postura equilibrada, no irnos a los extremos, porque hay unos que dicen, Dios siempre debe de contestar a mi favor, y hay otros extremos pesimistas como Tomás. ¿Se acuerda cuando analizamos el carácter de los discípulos? Tomás era el pesimista y decía, pues como que todo lo malo va a pasar, ¿no? Todo lo que puede salir mal va a pasar, la ley de Murphy. No debemos de tener esos dos extremos. Debemos de entender, hay ocasiones en las que Dios sí me va a contestar a mi favor lo que estoy pidiendo. Cuando no lo hace, es porque hay un propósito, hay algo por lo que debo de pasar, hay algo que debo de aprender. Pero me conteste o no, no significa, si no me contesta, que no fue importante para Él. Toda situación de mi vida le interesa. Y yo quisiera que usted agarre esto. A Dios le interesa por lo que está pasando. Dios no es indolente por lo que está pasando. Si no le contesta como usted quiere, sí le va a dar la fuerza y el ánimo
para seguir. Y eso es una enorme bendición. Lo va a sacar de la prueba. Va a durar lo que Dios haya determinado que dure la prueba, pero lo va a sacar. Y si le busca primeramente a Él, va a librar bien la prueba. Entonces, esto es para que tengamos mucho ánimo. Y quiero que veamos cómo el Señor, al estar aquí en la tierra, nos mostró que Él se interesaba por las necesidades del hombre común, porque eso somos. ¿O quién aquí es un superdotado? Nadie. Nadie aquí es un superatleta. Somos personas comunes. Y Jesús siempre se interesó por la persona común. ¿Desde dónde podemos ver esto? ¿Desde dónde escogió nacer Él? Jesús decidió nacer y crecer en medio de una familia humilde, en un pueblo insignificante, en Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Lo hizo con el propósito de identificarse con la gente común y con el objeto de que la gente común se pueda identificar con Él. Él bien hubiera podido decidir nacer en Jerusalén, nacer en un palacio. No decidió eso. Decidió nacer en una familia humilde y crecer en una familia humilde. Y le voy a explicar por qué. ¿Se identifica con la familia real de Inglaterra? No. ¿Con la nobleza de Noruega? No. ¿Con los reyes de España? No. ¿Por qué? Porque ellos viven en una burbuja y en una esfera inalcanzable para la gente común. Mire, ellos tienen relojes que cuestan millones de euros. No, ellos llevan en la pulsera, llevan en la muñeca más dinero del que probablemente vamos a ver junto en nuestra vida. No nos podemos identificar con eso. A ellos no les importa ni les duele si sube el precio de la gasolina. No les importa ni les duele si sube el precio del gas. ¿Le importa a usted? Sí, ¿no? Nos pega a todos en el bolsillo. ¿Por qué cree entonces que Jesús no nació entre la realeza? Porque en esa condición mucha gente no se iba a identificar con Él, porque ellos no conocen las penas de la gente común, aunque digan que sí. No sé si se acuerdan. Los que se acuerden ya tienen un buen rato. Yo me acuerdo porque mi abuelita me lo contaba, que la princesa Diana hacía que sus hijos se formaran en los parques de diversiones como la gente común. Sí, pues eso no los hace gente común. Saliendo de ahí se subían a un carro, a un Rolls Royce, a un Bentley. Nunca nos vamos a identificar con ese tipo de personas. Su realidad es otra. Jesús vivió en un lugar, no había gas natural, no había gasolina, pero había madera. ¿Su casa con qué cree que se calentaba? Con madera. Y sabía lo que costaba que subiera el precio de la madera, porque se vendía la madera, todavía se vende. Jesús sabía lo que costaba ganarse la vida con trabajo duro. No nos ponemos a veces a analizar eso, pero por eso es precioso meternos en el contexto en el que Jesús vivió y creció, porque vemos que Él entiende nuestra necesidad. Y bueno, entiende también el Señor a los de la nobleza, porque Él es rey, Él es soberano. Por eso Él verdaderamente es un rey para el más bajo de los hombres y para el más alto de los reyes. Él nos entiende, Él entiende por lo que pasa.
entiende la tragedia familiar. La semana pasada comenté que él no intervino para que José no muriera. Lo más probable es que José haya muerto durante la juventud de Jesús. Al momento en el que él inicia su ministerio, ya no está José. Entonces, a Jesús le tocó verlo morir y sintió todo lo que implica una pérdida así. Jesús, suponga usted que tenía 25 años cuando murió. Tal vez antes, o sea, no tenemos fecha, pero a los 25 años vio cómo el jefe de familia murió y cómo los hermanos se afligieron. Le aseguro que él también lloró porque murió. ¿Se acuerda con Lázaro? Con Lázaro lloró. Entonces, él entiende todo esto. No tenga miedo de expresarle al Señor lo que siente y por lo que está pasando. Él es un rey para usted y para mí. Y en el milagro, vamos a analizar 2 milagros hoy. En el primero, pues encontramos una historia en la que Jesús interviene en algo que cuando pensamos así, pues Él es el soberano del universo, ¿por qué se va a preocupar por un problema tan insignificante como el que yo tengo? Porque honestamente este problema, para el que lo estaba viviendo era un problema, pero algunos dirían, bueno, pues no es gran cosa, ¿no? Pero ¿qué nos enseña Jesús aquí? Que a Jesús le importa, que a Jesús le interesa, que Jesús le presta atención y que cuando está en su plan hacerlo, interviene contestando nuestra oración y supliendo la necesidad en un instante. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y en este milagro tiene lugar en los momentos iniciales del ministerio de Jesús, como habíamos visto con los 2 milagros que analizamos la semana pasada. Perdón. Y aquí el Señor, estando en el gran ministerio Galileo, Él junto con otros de sus discípulos y con María es invitado a una boda en Caná de Galilea, que está aproximadamente a 14 kilómetros al norte de Nazaret, el pueblo donde Jesús creció. Y aquí debemos de adentrarnos en el contexto del pasaje, porque si no perdemos muchos detalles. Y una de las cosas que debemos de empezar a visualizar es que una boda en este tiempo es un evento muy importante, no solo para los novios, sino para la comunidad. Las bodas en ese tiempo no son eventos nada más familiares, son eventos locales. En algunos lugares es muy similar todavía a como era en el tiempo de Jesús. Como le digo, yo me casé hace 11 meses y mi tío, que todavía vive en el pueblo, una vez me platicó en los días antes de la boda que pues él tuvo que tomar ciertas medidas para poder costear la boda.
Me dice, mira hijo, a mi boda, yo tuve que hacer la boda, yo me acuerdo todavía de esa boda, fuera del pueblo, y llegaron 400 personas. Y dice, ¿sabes por qué lo hice fuera del pueblo? Y le digo, no, ¿por qué, tío? Porque si lo hago en el pueblo llegan 1000. Porque así es en un pueblo. Es algo similar lo que sucedía acá en el tiempo de Jesús. Se hacía la fiesta, venían los familiares y amigos cercanos, tenían un lugar especial, pero pues todo el pueblo iba, toda la comunidad se alegraba y se regocijaba en este evento, y pues los judíos del tiempo de Jesús eran bastante alegres porque la boda normalmente duraba la celebración una semana. ¿Y quién cree que pagaba la boda? El novio. La fiesta la tenía que pagar el novio, entonces implicaba un gasto muy fuerte. Y el hecho de que Jesús y María asistiesen a este evento indica que el novio o la novia, no sabemos cuál, era o un pariente cercano o un amigo muy cercano. Por eso es que son invitados y también por eso es que van. Nosotros escuchamos a 14 kilómetros al norte de Nazaret y decimos, ay, pues que son 14 kilómetros. Sí, en nuestro diario vivir en el siglo XXI, 14 kilómetros no es nada. En el tiempo de Jesús ya es un viaje mayor. Y si Jesús se desplazó 14 kilómetros es porque era alguien cercano, era alguien verdaderamente cercano. Y vea lo que dice el versículo 3, y faltando el vino. Aquí viene el problema. Esto sí es un problema para el novio. Para su persona era una catástrofe lo que estaba sucediendo. Y vamos a entender esta situación del vino. ¿Qué es la catástrofe? Que estamos a media celebración y llegan y le dicen, ¿sabes que ya no hay vino? Aquí vamos a aclarar algunas cosas, es importante que aclaremos algunas cosas, sobre todo en cuanto al uso del vino, porque no falta el que quiere utilizar este tipo de pasajes para justificar su consumo del alcohol. Entonces hay cosas que debemos de dejar claras. Mire, en primer lugar, debemos de entender que la Escritura siempre ha reprobado la embriaguez. Dios rechaza el estado de ebriedad. Es un pecado delante de Dios el estado de ebriedad. ¿Desde qué momento vemos un rechazo de parte de Dios al estado de ebriedad? Desde Génesis, cuando Noé se emborracha. Todo lo que pasa ahí es malo, todo lo reprueba Dios. Entonces, esto es bien claro, la Escritura reprueba, rechaza la embriaguez, pero la Escritura contempla el consumo de vino y eso tiene una razón de ser no aplicable al México del siglo XXI. Estamos en tiempos distintos, entonces no se pueden aplicar los principios bíblicos del primer siglo después de Cristo en el Israel del primer siglo después del nacimiento de Jesús en el siglo XXI de México. Entonces vamos dejando esto bien claro. Hay razones por las que la Escritura contempla el consumo de vino, todas son sanitarias. La principal es que en tierra de Israel, en el siglo I, después del nacimiento de Jesús, el agua que se bebía y
que se utilizaba en la vida cotidiana, mayoritariamente se sacaba de pozos. Y en los pozos había una acumulación considerable de bacterias por el clima también de la región. Es un clima caluroso, entonces propicio a que haya bacterias en el agua. Entonces, como una medida sanitaria, se adoptó la costumbre de diluir el vino, detalle importante, diluir el vino con agua. Las porciones variaban. Se estima que la dilución era de un tercio en ocasiones, a veces de 1/10 de la concentración del vino. Era poquito vino por vaso o por copa. Era muy mal visto tomar el vino directo sin diluirlo en agua. Y el objetivo del vino era ser utilizado junto con el agua para apagar la sed y para consumir los alimentos. Jamás para embriagarse. Como le digo, quien agarraba una copa y le vertía directamente vino y se lo tomaba así, era mal visto socialmente. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, lo que quiere es emborracharse. No está buscando apagar su sed, está buscando quedar bajo los efectos del alcohol. En las bodas, obviamente se tenía que llevar mucho vino porque, pues imagínense, si en el era todavía el siglo XX, en el pueblo de mi papá había el riesgo de 1000 invitados ahí queriendo comer. En el tiempo de Jesús era igual o de más, entonces todos tenían que tomar algo con los alimentos. Entonces se requería de mucho vino para que ellos pudieran pues ingerir sus alimentos y cuando tuvieran sed pues apagar la sed. Pero para evitar que se emborrachara la gente, en este tiempo estaba el maestresala, de quien vamos a escuchar en este milagro. El maestresala tenía varios trabajos. Él estaba encargado de medir los tiempos, ¿no?, de los alimentos, a qué hora se sirve esto, a qué hora se trae esto y demás. Ese era uno de sus trabajos. Pero otro importantísimo era estar al pendiente de a quien ya se le estaba subiendo el alcohol. En el momento en el que el maestresala veía a alguien que ya estaba alegre por el alcohol, le daba instrucción a los que estaban sirviendo y les decían, a ella no le sirvan vino. ¿Por qué? Porque no se quería borrachos en la celebración de la boda. Entonces, quiero que nos ubiquemos en esto. Este es el contexto del pasaje. Como le digo, el consumo de vino en ese tiempo no se puede aplicar en nuestro tiempo actual. ¿Por qué? Porque a todos nos llega pura o agua 100 o Bonafont, la que usted quiera, a nuestro hogar en muchas ocasiones, purificada el agua, sin riesgo. No tenemos la necesidad de hacer esta mezcla. Entonces, hay que diferenciar, ¿no?, lo que era el tiempo de Jesús y lo que es nuestro tiempo. Pero en el tiempo de Jesús, que te falte el vino, sí, en tu fiesta de bodas es un problema catastrófico, porque significa que tu gente, tus invitados, no tienen que tomar con los alimentos. Y como le digo, duran una semana y son todos los alimentos los que se consumen en la fiesta, los 3 alimentos, desayuno, comida y cena. Entonces no tienes que ofrecerles para saciar su sed. Entonces, ¿qué es lo más probable que iba a suceder? Iba a tener que decir el novio, ¿saben qué? Ya se terminó la fiesta.
Pero aquí hay otro detalle que no conocemos si no nos adentramos dentro del contexto histórico del pasaje. Esto era una vergüenza social terrible para el novio, pero la familia de la novia podía poner una demanda en contra del novio porque se le acabó uno de los elementos más importantes de la festividad. Entonces el novio sí tiene un problema fuerte. El novio está entre la espada y la pared en su situación muy personal. Quiero que vea esto, o sea, esto es un problema muy personal. No hay algo universal que se vaya a mover porque se acabó esta fiesta antes de lo esperado. Su vida hubiera seguido normal, pero es un problema muy personal de una persona querida para Jesús. Y sucede esto. Mire, cuando yo estaba estudiando este pasaje, uno sí queda impresionado de todo lo que incluye un pasaje de la Biblia, porque aunque es un evento bien personal, simultáneamente Jesús va a dar un mensaje de mucha trascendencia, nada más que a veces no le prestamos atención. ¿Cuál es ese mensaje de grandísima trascendencia? Lo que vamos a encontrar en estos dos versículos, en el versículo 3 y en el versículo 4. Vamos a leer. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque María se acerca y le dice a Jesús, oye, ¿sabes qué? Se les acabó el vino. Aquí tenemos la frase, ¿no? Dice, no tienen vino. María le está haciendo esta declaración como una mamá diciéndole, haz algo. O sea, se les acabó el vino y son nuestros parientes o son nuestros amigos, haz algo. Y Jesús le contesta y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esta expresión es importantísima si entendemos el contexto. Esta expresión dentro de la cultura del primer siglo después del nacimiento de Jesús se utiliza para hacer distancia entre una persona y otra. ¿Y qué está diciendo entonces el Señor aquí cuando pronuncia esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer? Está enseñándonos lo siguiente, y le estaba diciendo a María que a partir de ese momento ella debía de dejar de verle como el hijo que creó y tenía que verle como el Mesías. Esto es de mucha importancia en nuestro contexto de México, porque la mayoría de los mexicanos practican el catolicismo y en el catolicismo se tiene esta idea de pídele a María porque María es la madre de Jesús y pues Jesús no le va a negar algo a su mamá. Aquí vemos todo lo contrario. Aquí vemos a Jesús diciéndole, ya se acabó ese tiempo en el que tú me podías ver como tu hijo que criaste de niño adolescente y que estuvo contigo en la juventud. Yo ya no estoy en esa condición. Me tienes que ver como lo que soy. Soy Dios hecho carne y yo soy la autoridad aquí. Es un mensaje grandísimo. Grandísimo. ¿Y qué vemos nosotros?
que María en ningún momento se vuelve a acercar así con el Señor, porque era una mujer de Dios, era una mujer extraordinaria, la verdad. Entiende lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, a partir de ahorita yo soy el Mesías y me tienes que ver como el Mesías. ¿Qué significa esto para ella? Me tienes que ver como tu Salvador. Vea todo el contenido teológico que hay aquí, que tira al suelo muchos de los argumentos del catolicismo. Jesús está marcando una línea, pero al mismo tiempo está por hacer un milagro a favor de una persona a la que quería. Porque vea el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hay que entender algo aquí. Juan no nos está presentando toda la conversación, porque no es su idea, no es la idea del Evangelio. Juan solamente nos está poniendo los datos más importantes. Jesús termina accediendo a ayudar a su amigo o familiar, no por la intercesión de María, por esta expresión que nosotros acabamos de ver. Con esta expresión que Jesús acaba de utilizar, está diciendo, todo lo que pasa aquí es por mi decisión. La autoridad soy yo. Pero ¿sabe qué? Pues Jesús sí se preocupa por lo que sienten los demás. Jesús sí tiene compasión de las personas que le aman. Y pues no sé cómo fue, pero me imagino que después de decirle a María, ya no me debes de ver como mi mamá, porque yo soy Dios, me tienes que ver como tal, pero después seguramente dijo, pero pues vamos a hacer algo por nuestro pariente o nuestro amigo. Y pues María es la que va y le dice a los demás, oigan, si va a ayudar, presten atención. Y Jesús da instrucciones después. Vamos al versículo 6. Dice, y están allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Se acuerdan? El maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús hizo un milagro sobrenatural porque la composición química del agua y del vino son muy distintas. Era agua común la que los muchachos que estaban trabajando ahí, haga de cuenta como los meseros, tomaron del pozo para ponerlas en estas tinajas, y las transformó Jesús en vino, y en un vino de altísima calidad. Y aquí el Señor, en este milagro, se desarrollan 2 situaciones distintas que no están relacionadas.
por un lado, vemos que Jesús de su buena voluntad dice, veo que mi amigo o mi pariente está en una gran necesidad, le voy a ayudar. Y por otro, está estableciendo esta distancia entre María y él. Pero lo que yo quiero que vea es la compasión que Jesús manifestó por un problema muy local, un problema muy sencillo para nosotros. Como le digo, el novio se sentía en un huracán, pero para Jesús no fue algo menor, para Jesús fue algo importante. Entonces vea cómo sus necesidades son tomadas en cuenta por el Señor, y cuando está dentro de su plan realizar un milagro, lo va a hacer. Pero lo que quiero que entiendas es esto: no hay problemas pequeños para el Señor. No hay problemas que Él no pueda resolver. Eso casi todos lo tenemos bien presente, ¿no? Porque creemos que es un Dios todopoderoso, pero a veces nos cuesta trabajo creer esto, que no hay problemas pequeños para Él. Vuelvo a preguntar, ¿tiene un problema hoy? No es menor para Dios. Dios no lo menosprecia, ni menosprecia lo que usted está sintiendo y por lo que usted está pasando. Puede que sea una situación así como la del novio, que iba a estar sujeto a una vergüenza social, o puede que verdaderamente tenga un problema grande. Sea cual sea su situación, a Jesús le interesa, y Jesús es misericordioso y bueno para obrar. ¿Por qué obró aquí Jesús? Por pura bondad, por puro amor, por pura misericordia. Y vamos a analizar otro milagro también a inicios del ministerio de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 40. Jesús conmovió a Galilea en pocos días. ¿Se acuerda? La semana pasada vimos que libera a un endemoniado en una sinagoga en Capernaum, sana a la suegra de Pedro, y después empiezan a llevarle varios enfermos y varios endemoniados, y también los sana y los libera. Y sucede esto de las bodas de Caná, y no sabemos bien el orden cronológico, pero este es un milagro que sucedió sí después de por lo menos después de la liberación del endemoniado y de que sana a muchos en la noche, después de haber sanado a la suegra de Pedro. Y vean lo que sucede. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no hagas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad,
sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este es un milagro muy particular y tiene un mensaje poderoso para todos nosotros. En la narración de Marcos vemos que, pues, tras los milagros que él realizó anteriormente, en un día, porque todo lo de la liberación del demonio, lo de la suegra de Pedro y los milagros nocturnos fue en el mismo día. Y pues esto hace que la fama de Jesús se disperse por toda la región. Y esto llevó a que aquellos más desesperados con fe decidiesen salir al encuentro de Jesús buscando su ayuda. Qué bonito es esto, ¿no? Que a Dios le gusta tratar con los desesperados que creen y les ayuda. Y pocos están en una situación más desesperante que un leproso. La lepra era de las peores enfermedades que se podían contraer en la antigüedad. No había cura y esto implicaba que estaba totalmente fuera de las capacidades de la medicina. ¿Y qué pasaba con una persona que tenía lepra? La piel y el cabello se ponían completamente blancos en la parte inicial de la enfermedad, perdían la sensibilidad, si se cortaban no sentían, y después se entraba en un proceso de putrefacción y generalmente se les caían las orejas, la nariz y los labios. El leproso despedía un olor muy desagradable y aparte de la enfermedad era muy contagiosa. De hecho, está contemplada dentro de la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía, por cuestiones sanitarias, que un leproso se tenía que aislar de la comunidad para evitar que hubiera un contagio masivo. Pero en el tiempo de Jesús se llevó esto a un extremo muy triste para la persona que padecía la lepra, porque obviamente por su aspecto físico se envolvían el rostro en harapos, las manos también, el cuerpo todo estaba cubierto, pero les hacían, por costumbres de este tiempo, tenían necesidades también de agua. Entonces tenían que acercarse a los pozos de la ciudad, pero mientras ellos se acercaban, en todo el trayecto en el que ya estaban cerca de la población, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Era una situación muy fea la que ellos vivían físicamente y emocionalmente. No sabemos. Okay. No sabemos cuál era la edad de este leproso, ni su situación familiar antes de contraer lepra. Pero si estaba casado, en el momento en el que se manifiesta la lepra, él tiene que abandonar a su esposa y a sus hijos y nunca más vuelve a recibir un beso de su esposa o una caricia de su esposa, nunca vuelve a sentir las manos de sus hijos. Si estaba todavía soltero,
tuvo que abandonar la casa de sus padres y nunca volvió a sentir el abrazo de su papá o de su mamá, nunca volvió a tocar las manos de su papá o de su mamá o de sus hermanos. Era una enfermedad terrible, una enfermedad en la que se tenía que llevar una vida de soledad. Y nosotros vemos a este leproso aquí siguiendo el protocolo de las costumbres de este tiempo, porque no se le acerca mucho a Jesús. A la distancia se arrodilla y probablemente le grita: si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque él entendía quién era Jesús. En este momento Jesús, ya por lo menos en esta región, en la región de Capernaum, ya es considerado como un rabino importante. Y esto trae implicaciones para nuestro pasaje. ¿Por qué? Porque si el leproso se acercaba mucho a un rabino, cualquiera que fuera, lo podían apedrear. Porque a los rabinos se les ponía en un pedestal, haga de cuenta, como un santo. ¿Se acuerda del pasaje de la mujer del flujo de sangre? Tenía tanto miedo por esto mismo, porque Jesús era considerado como un rabino ya en la región. Entonces a los rabinos no se les podían acercar de acuerdo a las costumbres. Jesús nunca aplicó esto, ¿no? Jesús estaba rompiendo con todo esto, pero los rabinos de entre los fariseos o de los saduceos eran personas a las que debías de tratar literalmente con pinzas. Entonces él entendía no entendía, o sea, vivía en este contexto social y sabía que si un leproso se acercaba lo podían matar. Y aquí vemos un detalle precioso de nuestro pasaje, porque este leproso se distancia de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué encontramos después? Dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Aquí Jesús hizo algo que probablemente hizo llorar a este leproso. No viene aquí porque no pueden estar todos los detalles, pero quiero que entienda por qué y qué es lo que Jesús está haciendo. Este leproso no estaba ya acostumbrado al contacto humano. Cada vez que estaba cerca de gente sana tenía que gritar: inmundo, inmundo. ¿Y qué hacía la gente? Se alejaba de él. Iba por camino limpio y libre por todo lado por el que él pasaba, por su enfermedad. Como le digo, puede que hubiese pasado ya mucho tiempo desde que estuvo en el afecto de su familia, recibiendo el cariño y el amor físico de su familia. ¿Y qué hace Jesús? Le da una expresión de amor. Probablemente la primera expresión de amor que él tenía en mucho tiempo, porque ese es nuestro Dios. Jesús sabía que él tenía una necesidad física, sí, y el leproso se la manifestó, pero Jesús también sabía que tenía una necesidad en su corazón. Esa no se la manifestó, Jesús solito fue a suplirla. Qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿no? ¿No creen? A él le gusta que le expresemos lo que sentimos, y cuando lo hacemos, él también se encarga de suplir aquello que no le podemos expresar con palabras. ¿Qué sorpresa se llevó este hombre
Cuando el Mesías no solamente le sana, sino que llega y le da una expresión de amor. Él entendía que era el Mesías, por eso le dice, si quieres. O sea, tiene una fe muy grande este hombre, porque no llegó diciéndole, si puedes. ¿Se acuerda? Hubo en otros milagros en los que le dijeron a Jesús, pues si puedes, haz algo por mí, por favor. Él no llegó así. Él llegó diciéndole, si quieres. Estaba seguro de que podía. Estaba reconociendo, yo sé quién eres tú, creo que tú eres el Hijo de Dios y tienes poder. Si quieres, ayúdame. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, sí quiero. Y le toca. El Mesías, a quien no se debía de acercar por las costumbres de su tiempo, se acerca. Entonces, como cantamos hoy, es el mismo Dios de quien estamos analizando estos milagros, es el mismo Dios. ¿Qué hay que hacer? Acercarse. ¿Con qué? Con fe también. O sea, no se acerque sin creer. Acérquese creyendo que Dios puede obrar. Y exprésenle al Señor lo que está pasando en su vida. Y Él se va a encargar también de abordar aquello que con las palabras no le puede decir. Haga lo que pueda, Jesús hace lo que nosotros no podemos. Pero acérquese. Estamos ante el Dios de Jacob. Pero no solamente ante el Dios de Jacob, estamos ante el Mesías de Israel que se acerca con el desesperado, que entiende por lo que pasamos y que tiene misericordia. Pero un detalle, quiere que le digamos. No crea que la actitud correcta es decir, Dios, yo sé lo que, tú sabes lo que me pasa, ayúdame. No. El leproso cuando le está diciendo, le dijo, si quieres puedes limpiarme, ahí está diciendo, tengo lepra. Esa expresión significa, tengo lepra, quisiera que me sanes. Dios quiere que sea específico en lo que debe de ser específico. Si necesita trabajo, dígale, Señor, no tengo trabajo, ayúdame. Si están mal sus finanzas, Señor, ando mal económicamente. Si tiene gripa, Señor, tengo gripa. Su situación específica, tengo este problema familiar, menciónele el problema familiar, no le deje las cosas vagas a Dios. A Él le gusta que uno sea específico. Y si es su voluntad y usted tiene fe, ¿qué hace el Señor? Obra. Esto es para que tengamos una gran esperanza. Nos podemos acercar a alguien que se interesa y que nos entiende. Entonces, no desperdicie el gran recurso que hoy Dios pone delante de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres el mismo Dios. Tú eres el mismo Mesías que sanó a este leproso. Tú eres el mismo Mesías que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Te importa nuestra aflicción física, pero te importa también nuestros problemas sociales, nuestros problemas económicos. Cada situación por la que nosotros pasamos te importa. Ábrenos los ojos para entender esto y aumentanos la fe para creer en esto también. Porque si algo nos has mostrado en la Escritura es que no eres un Dios distante, eres un Dios que se acerca, eres un Dios que extiende la mano para abrazarnos. Ayúdanos a ver que no estamos solos,
que un Dios, el Dios Todopoderoso, nos ama y tiene compasión. Ayúdanos a no olvidar esto, Señor, que no nada más eres todopoderoso, eres compasivo y eres bueno y eres fiel. Ayúdanos a no perder esto de vista, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano. Que pase una buena noche. Nos vemos aquí el viernes en la reunión de matrimonio. Si está casado, véngase. Y los jóvenes también en la reunión de oración. Y el domingo también nos vemos. El Señor le bendiga. Muchas gracias, Hugo.